Hola, buen día. Aquí estamos en este día. Hermosa mañana en la ciudad de Tandil. La verdad que un regalo. Estamos en pleno invierno, pero estamos teniendo unos días bastante lindos, hermano. Digamos, fresquitos. No, pero no las heladas que estaban cayendo. Aunque se hablaron que iban a venir heladas medias fuertes a la ciudad, bueno, desde el sur de Argentina, desde la Antártida, para el lado de, para el centro de Argentina y llegando a Brasil. Pero parece que está medio calmado. Es como que Dios también tiene misericordia. Bueno, estamos pasando bastante mal, una gran parte del pueblo argentino. Por la economía, entonces, los gastos de gas y electricidad son muy altos hoy en Argentina y los sueldos están por allá abajo en general. Pero uno, hermanos queridos, siempre confiando en el Dios del cielo. Como dice el Señor, no temas, porque yo supliré lo necesario para ustedes, conforme a la riqueza de mi Hijo amado. Porque en Jesucristo tenemos la riqueza, porque Él siendo rico, siendo omnipotente, siendo el Señor del universo, se hace hombre para enriquecer nuestras vidas. Él se hace pobre, pobre para enriquecer nuestras vidas. Y yo creo que esta es la gracia, el destino que está destinado para aquellos que le han creído a Dios. Oh, hermano, tantas fábulas hay que quieren quitar del medio a Dios. Como que no hay Dios, como que no hay Señor, como que no hay Salvador. Como dice Pablo, si todas estas cosas no existen, comamos y bebamos y muramos, ¿no? ¿Para qué vamos a estar tratando de consagrar nuestros espíritus, nuestras vidas, nuestra alma, si no existe Dios? Pero bueno, este es el gran dilema que tenemos siempre, hermanos queridos. ¿Por qué tenemos un dilema? ¿Por qué tenemos estos problemitas? Desde el comienzo de cuando el hombre fue creado, siempre se quiso desvirtuar que no importa cómo viva el hombre, Dios siempre es bueno. Y esto le puso Dios en el espíritu al hombre, desde el momento que le hace tentar a Eva y a Adán. Porque ellos tenían supremacía, como siempre digo y como dice la Biblia. Está escrito, hermanos queridos, el hombre tenía supremacía sobre todo lo creado de Dios, todo. En tierra todo, y aún en el aire. Porque a las aves también la manejaban ellos. Todo lo que se movía, aire y tierra y mar, todo. Nadie le podía hacer nada ni a Adán ni a Eva porque tenían supremacía. Ellos tenían el gobierno. Lo que no tenían el gobierno sobre el hombre. Ahora, desde el momento que ellos escuchan la voz que no tienen que oír, por eso dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la escritura. Porque si Dios te idealiza algo en tu espíritu y en tu alma para que tú lo honres y camines con Él, por algo te lo dice Dios. Entonces dice que Dios le había dicho, de todo lo que está en el árbol, de todo lo que está en el huerto, en el paraíso, podrás comer de todo árbol, de toda fruta, pero menos de este árbol, del árbol de la ciencia y del bien. Y había otro árbol ese sí que era súper importante. Este era importante, pero el árbol de la vida, si hubieran comido de ese árbol, hermanos queridos y amigos que me estás escuchando, sería un desastre al mundo, porque Adán y Eva nunca hubieran muerto. Sus cuerpos, vaya a saber lo que sería en estos momentos. Cualquier cosa, hermanos queridos. Pero Dios es sabio. Sería un desastre la humanidad, los que seríamos en este mundo, pues no moriríamos, pero estaríamos llenos de ni hablemos. Pero ¿qué dice el diablo? Eva miraba ese fruto tan rico del árbol de la ciencia del bien y del mal.
o del árbol de la sabiduría. Pero era para nosotros, o era el bien o era el mal, según cómo se lo tomara. Y Eva mirando, codiciando, dice, qué lindo, la verdad, porque esto es lo que está en el hombre, internamente, siempre, hermano mío. Queremos saber más, queremos meternos más, queremos hurguetear más de lo que tenemos que hurguetear. Por eso Dios aconseja en el Espíritu siempre, no hagas nada que no provenga de una voluntad justa. Porque está la palabra siempre yo siento de parte de Dios, que vos me perteneces. Y está casado o está casada. No, hermano. Yo siento que aquello es mío. No, hermano, no, vos no sientas nada. Porque Dios no te hace sentir, Dios te habla. Satán le habla. Y le dice a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol porque el día que comas vas a morir. O le dice que no comas de ese árbol porque si no vas... Y entonces el diablo estaba ahí hurgueteando el pensamiento de Eva. Y Eva le dice, no, porque el día que yo coma de ese árbol voy a morir. Pero el diablo dice, no, tú no vas a morir. Vas a ser igual que Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Porque los ojos tuyos se van a abrir. Entonces Eva come. Pero seguramente Eva se siente un impacto negativo. Lo primero que hace es correr a Adán y darle comida a Adán, que él también lo coma. Y cuando él come se le abren los ojos del bien. Ese bien que había en él, esos ojos que eran de bien, de belleza, de salud, de paz, de tranquilidad. De golpe todo su interior viene las tinieblas, viene la oscuridad, viene la muerte. Lo mismo pasa en Eva. Ahora, hermano querido, este es el problema que siempre tenemos, hermano querido. Por eso dice la Escritura, no le des lugar al diablo. El mundo está lleno de problemas y lleno de dificultades, porque le damos lugar al diablo. Aún la iglesia misma le da lugar al diablo. Muchas veces. Mira, cuando el Señor camina su ministerio, camina y comienza a caminar en la tierra, dice que siendo rico se hace hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, camina en la tierra. Dice que la influencia de los demonios sobre la gente era tremenda. Y en todas partes se manifestaban los endemoniados. Y decían, este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Y el Señor los reprendía, los hacía callar. Ahora los demonios sabían quién era Jesús. La iglesia también tiene que saber quién es el diablo. Porque si la iglesia está llena de la gracia del Señor, lleno de ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, tendremos autoridad contra él. Por una parte dice, no le des lugar al diablo. Por otra parte dice, cuidado que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, cuando la vida del cristiano está llena de esa gracia, de ese poder que levanta a Jesús de entre los muertos, el enemigo camina medio alejado, porque a Jesús lo tentó en el desierto una vez que él sale del bautismo, cuando él comienza su ministerio. Él se presenta delante de Juan Bautista. Juan Bautista le dice, vienes tú, porque Juan Bautista estaba bautizando. 6 meses antes comenzó el bautismo Juan y comenzó a preparar el camino para cuando viniera el Dios hecho hombre, y que era Jesucristo. Y dice que Juan dice, tú vienes a mí, sí, vamos a hacer eso, vamos a hacer todo ordenado como dice la Escritura. Entonces Jesús se bautiza, entra a las aguas para reconocer que necesitaba de Dios, reconocer que necesitaba ser perdonado. Y él no tenía no tenía pecado, pero bueno, él dice, vamos a hacerlo, dice. Entonces se entra a las aguas
Y cuando vos entras a esa agua es que renuncias al mundo, renuncias al pecado, renuncias a Satán, renuncias a todo este mundo y seguís una nueva vida con Cristo. Pero Jesús cuando se levanta, viene el Espíritu de Dios y posa sobre él. Dice en forma de paloma, dice en forma, como una visión en paloma, pero es que posa y toma su vida. Pero instantáneamente una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y antes de morir esa voz también habla de vuelta en la transfiguración, cuando Moisés y Elías se le aparecen y dice, este es mi Hijo amado, a él oí. Ahora, hermanos queridos, esto debemos discernir. El diablo lo lleva al desierto, dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto y el diablo comienza la gran tentación a querer cambiar los valores que tenía Jesús. Tenía hambre, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque este ya era un problema que tenía el pueblo judío casi 1500 años atrás, cuando muchos murieron por causa de la comida, por la ambición, por la avaricia que había en el corazón de muchos en ese entonces cuando Moisés venía por el desierto. La ambición, la ansiedad era tan grande que no entendían que Dios los venía pastoreando. La roca eterna, que según la Escritura, la roca eterna, el pan de vida, era Jesús. El agua de vida era Jesús. La peña era Jesús, dándole toda la provisión durante 40 años. Pero no lo entendieron, hermano. Pero acá Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, como dice allí en las Escrituras, en Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, este fundamento, esta palabra, hermano querido, trae controversia. Porque así como dice el Señor, no os preocupéis que vas a comer, que vas a beber, que vas a vestir. Era el problema que tenía el pueblo. Y es el problema que tiene hoy la iglesia. Por eso han sacado doctrinas afuera del contexto bíblico. Estos son los mensajes motivacionales. Estos mensajes que quieren descartar la eficacia de la palabra de Dios y poner como que Dios es bueno y que Dios va a dar todo lo que el hombre quiere y todo lo que el hombre anhela. Pero se va a la otra palabra que lo lleva a un lugar alto, a un penáculo del templo. Tírate, porque Dios mandó que a sus ángeles te van a cuidar. Dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios, solo a Él servirás. Hermanos queridos, Dios muestra, el diablo muestra todo el poderío, te quiere engrandecer, pero eso es una doctrina que se sale afuera de la palabra de Dios. Por eso la iglesia hoy en este tiempo, el cuerpo de Cristo tiene que ser muy sabio. Y después lo lleva a un penáculo, a una montaña alta, y le muestra todos los reinos del mundo. Su belleza, su poder, su gloria. Ahora Él no le muestra ni la miseria, ni la pobreza, ni la esclavitud en la cual Él tenía encarcelado al mundo. Porque el diablo tiene al mundo encarcelado en cárceles de tinieblas. Solamente la iglesia tiene el poder de liberar al mundo. Después no hay nadie más que pueda liberar al mundo. Él utiliza todas las herramientas que el diablo tiene, todas las huestes de maldad espirituales, en religiones, en cultura y en las políticas del mundo. Y todas las cosas, las sectas secretas que se levantan en el mundo, todas las maneja él. Ahora, todas estas cosas hacen un combo y todas estas cosas quieren entrar a la iglesia. El apóstol Judas no era el apóstol, pero se consideraba el apóstol, uno de los hermanos del Señor, hermano Jacob,
y de Santiago también, y de José. Eran 5 en total, los hermanos del Señor. 4 varones y varias hermanas más. Él, en viendo todo este problema, este batallar que hay, con las doctrinas que han entrado dentro de las iglesias, él lo escribe y fuertemente. Porque la iglesia de este tiempo tiene que entender, hermano, los días que estamos viviendo. Estamos en el fin de los días, hermano. ¿Y cómo está la iglesia? Mira lo que dice. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Salvación. Hay una sola salvación, hermano, y un solo método de salvación. Reconocer a Jesucristo. A Jesús Hamashiach para el judío que me esté escuchando. La única forma. Y exclama a guardar esta salvación con temor y temblor. Y dice, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis por esta fe. Porque la fe está depositada en nuestro espíritu, hermanos queridos, desde el día que hemos creído. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es por obra humana, sino es por la gracia de Jesucristo. Porque hemos reconocido a Él. Porque es cierto que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta es la que te fundamenta tu espíritu, tu alma, tus ojos te los cambia y te da un lugar en el terreno de Dios. Porque tú entras a la iglesia del Señor, porque tu cuerpo entra, porque tu espíritu y tu alma y tu cuerpo reconocen a Jesucristo. Entonces el espíritu viene. Y ahí está la salvación, está el sellado. Dios le pone un sello a tu corazón. Está sellado en redención para la vida eterna. Esto es lo que tiene que defender la iglesia. El enemigo siempre es muy sabio, muy bicho, te diría. Él sabe cómo bombardear. Ahora dice, que contendáis ardientemente. ¿Por qué dice contendáis ardientemente? Porque algo está pasando, hermanos queridos. Por eso Pablo en Corintios dice que es necesario que haya debates entre ustedes para salir los aprobados de Dios. ¿Por qué? Porque en una casa hay vasos de honra y de deshonra. Algunos para gloria eterna y otros para muerte eterna. Ya lo dice la Escritura y uno no puede cambiarlo. Por eso el Señor caminaba con 12 apóstoles, pero ya del primer momento él ya sabía que uno lo iba a engañar, que uno lo iba a condenar, que uno iba a ser el verdugo de él. Ya lo sabía el Señor, pero ya todo eso estaba todo escrito. Ahora no fue el único que lo abandonó, lo abandonaron mucho. El día de la crucifixión lo dejaron casi todo, hasta los apóstoles dejaron. Uno ya fue condenado porque se ahorcó, porque lo vendió por 30 monedas de plata al Señor. Ahora, hermanos queridos, ese espíritu se mueve dentro de la iglesia. Ese es un espíritu, hermanos queridos, que te quiere quitar la fe, te quiere quitar lo que está, que Dios ha puesto acá dentro en tu espíritu. Por eso tú no puedes contristar al Espíritu Santo de Dios. No lo puedes resistir, no lo puedes apagar. Porque es cierto que los amadores del dinero, lo que llama Pablo los enemigos de la cruz, hay muchos enemigos de la cruz, hay muchos que están por los panes y los peces, como decía el Señor. Ustedes me buscan por los panes y los peces. La mayoría buscan el Evangelio por una necesidad física o económica. No, hermano. El Evangelio es la buena noticia que Dios te quiere dar al espíritu, a la mente y al alma. El Evangelio significa el reino de Dios ha descendido y te trae la paz y te trae la bendición. Pero las religiones
son astutas. Por eso acá dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Han entrado encubiertamente. En otra parte dice que están dentro de nosotros, pero caminan, pero no guardan las escrituras. Por eso, de dentro de la iglesia salieron varias religiones y salieron sectas, pero no guardan la palabra de Dios. Ahora acá dice que están dentro de nosotros, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Se dice que un hombre del sistema religioso católico preparó toda una doctrina. Y de él en 1940 por ahí dijo, esta doctrina entrará y la iglesia la va a tomar. Y va a alivianar el mensaje de la cruz. Por eso hoy vemos tantos predicadores motivacionales que traen motivaciones al espíritu del hombre. Que Dios es bueno, que Dios te va a suplir todo, que hoy vas a salir de la pobreza, vas a ser gerente, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro, que no temas porque vos traes un peso y Dios te va a dar 100. Mira, hermano, ese es un mensaje comercial. Ese mensaje no va con la cruz. Ese mensaje no va con la gracia del Señor. Hoy hay un mensaje que le han quitado a la palabra de Dios, el poder de la palabra. Los mensajes progresistas, la mayoría de los evangelistas lo tienen, la mayoría de los evangelistas o apóstoles tienen el mensaje motivacional. Por eso dice que muchos son enemigos de la cruz, solamente piensan en el vientre. Cuando piensan en el vientre, no la panza, sino todo, los lujos, los placeres, la comodidad. Pero no piensan en que para entrar al reino de Dios se entra a través de la cruz, que debemos morir al mundo. Porque ¿qué puso el diablo en acá? Cuando Israel va a entrar a Canaán, Dios le dice, todo es maldito en Jericó, todo. No queda nada, todo tiene que ser destruido. Ustedes no tomarán nada. El oro y la plata es mío, pero ustedes no tomarán nada. Ahora la ansiedad, la avaricia, la codicia, que es donde el diablo le hizo poner a Eva. Acuérdate que Eva miraba, porque el diablo maneja las intenciones, maneja la mente. Cuando vos tenés que mirar o codiciar algo que no te corresponde, y acá de la tribu de Judá codició, dice, un manto babilónico, unas cosas de plata, de oro, pero nadie sabía nada. Ahora, eso es una maldición al pueblo y es una maldición a la iglesia cuando tenemos esta clase de espíritu dentro de la iglesia, hermanos queridos. Claro, a Jericó lo destruyeron todo, pero van a atacar una ciudad chiquitita que ni el 10% de lo que era Jericó, salen perdiendo, pierden esa batalla y el pueblo se desmoronó. Esto es lo que pasa muchas veces en la iglesia cuando todo se viene abajo y no entienden por qué. Porque hay injusticia dentro del cuerpo de Cristo. Hay injusticia en la iglesia. O hay pecados muy fuertes muchas veces y no entendemos por qué. Están en el púlpito, están en el pastor, están en los hermanos y la iglesia no puede, el Espíritu de Dios no puede descender, no puede bajar porque hay algo. Y dice que acá
Entonces dice que Josué se puso muy mal, estuvo llorando y con todos los ancianos y amargado. Dice, ¿por qué te amargas? Le dice el Señor. Poneme a todas las tribus y tráeme uno por uno porque hay pecado en Israel. Han pecado, han tomado del anatema. Lo que yo dije que tenía que ser destruido, ellos lo han codiciado. Bueno, y comienzan tribu por tribu y aparece acá. Pero ya cuando aparece acá, ya Josué dice, ¿qué has hecho, hijo mío? Miré un manto babilónico, una barra de oro, de plata, lo codicié. Y bueno, eso le produjo la muerte a él, pero ya para entonces había muerto gente en Israel por culpa de eso, hermanos queridos. Por eso es importante, hermanos queridos, el mensaje de la cruz. Es importante, porque Dios dice, porque la gente lo buscaba. Dice, usted no se preocupe por la comida, por la bebida, porque si Dios ya sabe cómo alimentar las aves, sabe cómo vestir las flores, de una hermosura que no hay, que nadie las puede vestir, ni Salomón con toda su riqueza y gloria puede vestirse. ¿Cuánto más vosotros, hijitos? Con poca fe, Dios va a hacer la operación. Ahora, este es el gran problema cuando tenemos, hermanos, hombres que entran encubiertamente, que dice que ya están destinados para la condenación. Como Judas ya estaba condenado para la condenación. Y tantos hombres que han entrado para la condenación, aunque caminan con Dios, pero ya están condenados. El espíritu de la iglesia de la Odisea, que siempre me pongo porque creo que es el espíritu de este tiempo, es materialista, es progresista, es un espíritu liviano, un mensaje liviano. Dios es bueno, Dios no va a mandar ninguno al infierno. Y la escritura dice, es preferible que entres al cielo con una mano, un ojo menos, con un pie menos, que todo tu cuerpo vaya al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo sabe que está condenado. Ya el diablo y los demonios saben que están condenados al fuego eterno. Por eso siempre se le decía a Jesús, has venido antes de tiempo a atormentarnos. Hermano querido, ese espíritu de codicia, de ambición, de materialismo, es lo que tiene la influencia de los mercaderes de la fe, de los libertinos que están dentro de las iglesias. Son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y líderes en general. Porque no han muerto. Su espíritu está en rebelión contra Dios. Puede ser que entraron encubiertamente. Tú conoces de esos hermanos que viven libremente, de esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, que no les importa nada. Viven una vida cómoda, orgullosa, soberbia, altiva. Hermanos queridos, que Dios nos libre de este espíritu, porque el diablo sabe cómo llenar al cuerpo de Cristo de maldad. Porque eso es maldad, porque no crees en el sufrimiento de la cruz de Cristo. Tú la usas solamente, que es lo que hacen muchos, usan la cruz. Usan la cruz de Cristo para sus propias avaricias, para llenar sus vientres, como dice Pablo, enemigos de la cruz de Cristo. En otra parte dice Pedro que son como el perro que vuelve al vómito. Porque al no guardar la palabra, no centralizar la palabra en su vida, y no toman la palabra, porque es la palabra la que te va a iluminar el camino. Es el Espíritu que te va a exhortar, te va a redarguir, te va a reprender, te va a enseñar, te va a corregir. Pero si tú al Espíritu lo anulaste, tú al Espíritu lo apagaste, entonces Dios no puede operar. Y sos un hombre más, con ciertas características de grandeza, de riquezas, de vanidades.
pero nada más. Pero la gracia de Dios no puede fluir a través de tu vida. Por eso que dice que la persona se conoce, dice. Los ojos dan la luz de toda tu vida. Si los ojos están en claridad, todo tu cuerpo adentro es luz. Pero si tus ojos están en tinieblas, porque aparentan tener la gracia de Dios, tienen un espíritu de piedad, pero su interior lo niega todo. Por eso, hermanos queridos, estamos en tiempos difíciles y debemos corregir nuestros espíritus. Porque, hermanos queridos, ahora ya está la condenación lista para esa clase de hombres. Los hombres lujuriosos, ambiciosos, los tenés dentro de la iglesia, en la mayoría de las iglesias evangélicas están. Te hablo de las iglesias que profesan conocer al Dios vivo. Por eso dice, profesan conocer a Dios, pero sus hechos niegan que Dios mora en ellos, que Dios viva en ellos. ¿Por qué? Porque fueron en un tiempo luz, fueron iluminados por la gracia del Señor, vivieron este poder. Ahora, este poder, hermanos míos, lo pueden seguir teniendo hasta el día que Dios se lleve a su pueblo, pero ellos irán a la condenación eterna. Porque la Escritura dice, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de Dios. Pero Señor, si en tu nombre profetizamos, echamos fuera del demonio, resucitamos muertos, apartado de mí, hacedores de maldad. Por eso es un tiempo en que la iglesia tiene que empezar a equilibrar, hermanos queridos. Dice que acá dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque tú le quitas a Dios en primer lugar. Por eso, cuando estaba allá llorando y quebrantado, David dice, porque él había entendido que había cometido un gran pecado. Había matado a un hombre y había tomado a la mujer de un hombre que no le era lícito. Entonces su espíritu estaba muy angustiado. No quite de mí tu Santo Espíritu, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado. El pecado de la codicia, de la ambición, está latente, hermano querido. Si el Espíritu Santo no te ayuda, si has anulado al Espíritu, si rechazas la palabra de Dios, hermano querido, estás rechazando a Dios mismo. Lo estás apartando a Dios de tu vida. Y hay muchos hombres y mujeres dentro de la iglesia, Sus espíritus banales están. Tú lo ves como entra. Oh, una grandeza. No, hermano querido. Estás negando la gracia de Jesucristo. Porque es la cruz la que tú tienes que llevar. Por eso Jesús le dijo bien clarito a los seguidores de él. Si ustedes no renuncian a este mundo, a sus placeres, a sus cosas, y no toman la cruz, no pueden ser seguidores míos. No lo pueden, hermano, no pueden ser seguidores míos. Porque hay que convencer al mundo. ¿Y cómo convences al mundo? Cuando la transparencia de Cristo está en tu vida, en tu forma de hablar, de pensar, de obrar, de que tenés amor por el prójimo. Esto es importante, hermanos queridos. Entonces, acá Judas hace una advertencia, porque muchas pensamos que no, la salvación la tengo asegurada. Debemos guardar nuestro espíritu y nuestra alma. Mas quiero recordaros ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacado de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Los 600.000 que salieron de Egipto, de 20 años para arriba, mujeres, todos murieron en el desierto. No entró ninguno de esos 40 años después a Canaán.
y muchos más que fueron muriendo. Pero esos 600.000 no entró ninguno, de 20 años para arriba. Solamente Josué y Caleb, nada más. Después ni Moisés pudo entrar, ni Aarón, porque también se rebelaron contra Dios. No pudieron entrar. Por lo tanto, la salvación hay que guardarla con temor y temblor, como dice Pablo. Muchos dicen, no, yo ya estoy salvo. No, 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 no. Tú aceptas la salvación y caminas con Dios. Si te vas mañana, bueno, sí, si lo aceptaste a Jesús hoy, te vas mañana, ya está. Como el que estaba a la diestra de Jesús, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en mi reino. Bueno, murió y se fue con el Señor, ya está. Pero hermano querido, pero nosotros tenemos un proceso, los que tenemos vida. Yo tengo ya 39 años, casi 40, caminando. Y voy en proceso de santificación, de purificación. Ay, hermano, es un trabajo, hermano querido. Porque el enemigo nunca te va a abandonar, te va a seguir todo el camino. Por eso dice que hay un gran combate de padecimiento dentro de nuestro interior. Hay un gran combate de padecimiento, de tentaciones, de lucha, de pruebas, a la mente vienen. Por eso en nuestra mente tenemos que liberarla. Y solamente la podemos liberar cuando Cristo está en nosotros y le pedimos a Dios que nos renueve la mente, que cuando vienen cosas turbias o maquinaciones, malos pensamientos, actitudes negativas o cosas que no tenemos que aceptarlas porque sabemos que están en contra. Bueno, las tenemos que rechazar. La envidia, el celo, el orgullo, la vanidad, la altivez, todas esas cosas. Tenemos que morir al mundo, hermano, porque si no morís al mundo, estás esclavizado. Por eso dice acá, los que salieron de Egipto, todos no entraron, todos quedaron en el camino. Y aún Pablo, haciendo la exhortación a la iglesia de Corintios, le dice lo mismo. Aquellos que quisieron entrar a Canaán no pudieron entrar. Lo mismo está la advertencia para todos. Si ustedes quieren heredar el reino de Dios, consagren su vida. Porque todo lo que pasó en el desierto fue dejado como una señal para la iglesia. La santificación anhela a Dios. El apartamiento de este mundo. ¿Caminamos en el mundo? Sí, tenemos que estar en el mundo, hermanos queridos. Tenemos que estar en el mundo, querido. Pero tenemos que estar como luz en el mundo. Ahora yo sé que hay países donde el evangelio es muy difícil. En los países islámicos mueren por la causa de Cristo. Bueno, tenés que ser luz. Hermano que digo, pero yo no soy así, hermano. La lucha viene para todos iguales. Porque allá como se vive difícil en las partes islámicas o China, porque en China tampoco es fácil llevar el evangelio porque te persiguen a muerte, o en Corea del Norte, o en África, en unas ciudades de África, naciones de África, y ya en el continente. Es difícil llevar este mensaje de salvación. Es difícil llevar la cruz de Cristo, porque tú tienes que testimoniar al mundo que hay un Dios, que hay un Señor, que hay un Salvador, pero el mundo se autoconvence porque el espíritu del mundo, que es Satán, maneja las cabezas del mundo. Por eso dice que hay potestades superiores, arcángeles, serafines, en demonio, porque hay arcángeles y serafines en Dios, pero hay potestades superiores, principados, potestades, gobernadores, que manejan el mundo y al hombre a través de todo lo que tú puedas tener como influencia comunicacional. Todo lo maneja el diablo. Hermano querido, nuevo orden mundial, ¿quién te cree que lo maneja? Las Naciones Unidas, ¿quién te cree que lo maneja? ¿Dios? No. Pero Dios tiene influencia, sí. Porque cuando Dios habla, por más que hablen millones, habla Dios. Porque Él defiende a su pueblo, que es el pueblo judío, pero también defiende a la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar sometida a Dios, hermano querido. Pero estas influencias que tenemos negativas, estos predicadores del libertinaje, estos predicadores del conformismo,
Todas estas cosas, hermanos queridos, le quitan al pueblo de Dios la fe verdadera. Entonces sos un hombre tibio. Vas de aquí para allá. Y nosotros no somos tibios, sino somos los que permanecemos fieles a la palabra de Dios y caminamos hacia adelante. Aunque venga el diablo matando, aunque el diablo sabe que a la iglesia no le puede hacer frente, pero por causa de Cristo mueren muchas personas también. Pero hermanos queridos, qué gozo es cuando Cristo muere en nosotros. Dice, y también da otra advertencia, porque dice que nosotros tenemos que tener misericordia por todo. Es cierto, hay que tener misericordia, pero no contagiarnos con ello, hermanos queridos, porque Jesús andaba entre pecadores, pero no se contagiaba. Por eso las rameras venían y lloraban a sus pies, las prostitutas, los drogaditos, los leprosos, los andrajosos, los hombres comunes venían y reconocían la grandeza de Jesucristo, porque Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y mira lo que dice acá. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día final. Hermano, hay millones de ángeles que están ya preparados para el juicio eterno. Pero también los otros millones que están con Satán también están preparados para el juicio eterno. Los que manejan todavía el mundo, los que manejan la vida de muchos aún de los que me están oyendo. Ya están también preparados para el juicio eterno. Por eso siempre se les decía, los demonios, cuando uno el demonio hablaba, decía, ha venido antes de tiempo a atormentarnos. Ellos sabían que hay un juicio para ellos. Por eso dice, cuando viene hablando todo Judas, viene hablando que si el castigo ya está todo preparado para los libertinos, para todos los hombres, aún para los demonios, y aún dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de las mismas maneras que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos queridos, se corrompieron sus mentes y se corrompieron sus cuerpos. Sodoma, Gomorra y otras ciudades, que hoy llamamos los transexuales, los homosexuales, tan. Ahora Dios tiene misericordia. Dios quiere que todos sean salvos. El demonio y los ángeles no pueden ser salvos. No, ya están condenados. Por eso se le dice siempre, cuando el Señor echaba, preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando el hombre pierde la salvación, va ahí. Pero él, ¿qué dice? No dice que el infierno está preparado para el hombre y la mujer. No. El infierno está reservado para Satán y sus ángeles. Pero el hombre, por seguir su voz, como la siguió Adán y Eva, muchos están condenados como estas personas. Pues es que tienen la mente entenebrecida, enajenada. Por eso sus vidas están corrompidas. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y libertar a los hombres y a las mujeres que están cautivos en cárceles de estas tinieblas. Dios te puede hacer libre de esta corrupción inmoral que está en tu espíritu y en tu alma. Tú no naciste así, el diablo. Porque alguien te maldijo de chiquito o porque venís por una genética de padres y que viven así, bueno, es como que entras, pero no, Dios quiere transformarte y regenerarte, porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne rechazando las autoridades y blasfemian de las potestades superiores. ¿Cuántos se burlan de Dios? ¿O cuántos se burlan de Satán o de los demonios? ¿Cuántos se burlan de las cosas celestiales? El mundo incrédulo, el mundo ateo,
El mundo agnóstico. No, si no hay Dios. Hermanos queridos, es tiempo de reconocer al Señor. Es tiempo de volvernos urgente al Señor. Urgente. Miren, y vamos a ir a cerrar este mensaje, porque habría para hablar mucho, hermanos queridos. Yo simplemente te estoy dando así nomás por arriba un pantallazo. Pero la carta de Judas, si la agarra un teólogo, un maestro en esto, mira, es para hacer. Pero justamente la carta de Judas se escribe en el fin de los días, porque Judas, el hermano del Señor, veía cómo se venía abajo la iglesia. Y Juan, antes de terminar el año 100, escribe Apocalipsis. Ya Israel ya estaba, de Jerusalén ya estaba toda desaparecida, toda destruida. Así que escribe Apocalipsis. Y en Apocalipsis es una advertencia muy grande a la iglesia y a las naciones de la tierra lo que va a pasar. Pero miren lo que dice acá. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores y andarán según sus malvados deseos. Bueno, esto también lo dijo Pablo, que era menester, le dijo a Timoteo, que predique la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán burladores, vendrán aquellos que no querrán oír la sana doctrina de Dios, sino que se van a amontonar maestros, porque el mundo no va a querer, la iglesia muchas veces no quiere, en muchas partes han echado pastores, porque no les gusta el mensaje. Yo me acuerdo hace unos años atrás, no voy a decir, venían líderes y me decían, no, pero tú tienes que cambiar el mensaje. Y yo le digo, no, el mensaje me lo dio el Señor. No, pero vos no predicás como el líder nuestro, dice. No, vos tenés que cambiarlo. Todos predicamos igual. No. Yo predico lo que el Espíritu pone en mi vida. Y uno me cuenta y me dice, para, vos no cambiás tu forma de pensar. No. La palabra entró a mi espíritu, entró a mi alma y la amo. Y uno tiene que amar la palabra, hermano. Porque la palabra es espíritu y es vida. La palabra alimenta tu espíritu y alimenta tu alma. Porque la palabra en el espíritu es Jesucristo. El verbo de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento, la inteligencia, la fe de Dios, todo viene a tu espíritu. Pero la tenés que vivir. Por eso dice en otra parte, yo amo a los que me aman y me encuentran los que madrugando me buscan. La sabiduría de Dios. Si tú tienes esta experiencia es muy linda, hermano querido, hermana querida que me estás escuchando. Y dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Bueno, hay esta clase de gente que son como lo que dice Apocalipsis, los nicolaitas. Aquellos que tienen mucho conocimiento, mucha inteligencia, muy preparados, pero no tienen al Espíritu de Dios. Tienen muy especiales son, que tienen ese evangelio light, total light. Ese evangelio que no se compromete con Dios al 100%, sino que es un evangelio así. Por eso son los famosos nicolaitas, que aceptan todo, que todo el mundo esté con ellos y esté dentro de la iglesia. Estos son los sensuales. Por eso tenemos que ser cuidadosos, hermanos queridos. ¿Qué clase de mensajero tenemos en el púlpito? En todas las iglesias, hermanos queridos. En todas las iglesias donde se predique el Evangelio de Cristo. Cuando tu pastor es muy aliviana la palabra y siempre motivacional la palabra, sin exhortación, sin rehuir, sin reprender, sin exhortar, sin comprometerte a la vida eterna, sin decirte que se puede perder la salvación. Me dice, no, la salvación no se pierde. Bueno, este es el mensaje sensual, liviano. O que muchas veces no creen que hay un Dios más allá. Predican simplemente por religión. Por eso dice que profesan conocer a Dios, pero no lo conocen. Y dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice
edificando vuestra santísima fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra, y la tienes acá, tu espíritu se va edificando, tu alma se va sanando, se va libertando. Porque ya no tenés un espíritu muerto, sino un espíritu vivo. Por eso dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las que están a la diestra de Cristo y dejad lo terrenal, lo animal, lo diabólico y santificad vuestro espíritu. Como dice, y orando en el Espíritu Santo. El Espíritu tiene que tomar tu vida. Porque si eres templo del Espíritu Santo, quiere decir que tu cuerpo, juntamente con tu alma y con tu espíritu, hablan a Dios, orando a Dios en el Espíritu. Por eso dice, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Y dice, conservamos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando a aquel que vendrá de los cielos a buscarte, hermano y hermana. Estás viviendo para Dios. Hay que vivir para Dios. Hay que santificar nuestras vidas. Hay que morir al mundo, hermanos queridos, hermanas queridas, amigo que me estás escuchando. Mira, lo que se viene sobre el mundo es muy bravo. Ya están las señales sobre el mundo. Ni hablemos, las señales son tremendas. Pero sobre todo la maldad del hombre. De arriba para abajo. La política del mundo es terrible. La mezquindad que hay, la avaricia que hay, es terrible. Le están quitando al hombre todo lo que tiene en vida. Se lo están quitando. Porque el diablo sabe que tiene que desintegrar la familia primeramente, después quitarle todos los bienes para que reniegue el mundo de Dios y para que sea desintegrado el mundo. Todo esto viene en camino, hermano, y ya lo estamos viviendo. Por eso, seamos sabios, esperando la misericordia del Altísimo que viene de arriba, Jesucristo. Algunos que dudan, convenceros, hermanos queridos, si en este día estás dudando, si tu religión o lo que tú practicas no vive conforme a las sagradas escrituras, las cuales fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, sino es la que inspiró el Espíritu Santo de Dios. Porque dice que ángeles iban a aparecer y iban a traer un nuevo evangelio. Aún dice, si Satán aparece con un nuevo evangelio, sea anatema, sea maldito. Porque la palabra de Dios es única. Es la que da vida. Es la que trae transparencia a la vida humana. Cuando ella te habla al interior y te saca todos los trapitos que están ahí, te los saca a la luz. Te los saca para dejarte vacío y dejar tu espíritu y tu alma libre de contaminación que tuviste, que no tenés que tener. Es cierto que vamos en un proceso de santificación, vamos en un proceso hasta que Cristo nos venga a buscar. Ya cuando te vas al polvo de la tierra ya está, ya terminó tu proceso, o para vida eterna o para condenación eterna. Si caminaste con Cristo una cosa, pues si caminaste media, la salvación viene de los cielos y Dios sabe todo. A otros salva arrebatándolos del fuego. Bueno, hay muchos que están enterrados en el fuego, hermanos queridos, enterrados en el pecado. Pero Dios en este día te quiere sacar, aun si estás livianamente viviendo el Evangelio, aun si por conveniencia buscas el Evangelio como lo seguían a Jesús, por conveniencia, por lo material, bueno, por la comida, por los panes y los peces, no, hermanos queridos. Jesús fue claro, buscar el reino de Dios y su justicia, hermano, y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia para ser salvo. A otros tener misericordia con temor. Claro, los que están ya en el pecado, que no quieren cambiar, bueno, hay que tener misericordia, ¿qué va a hacer? Pero ahí se encarga el Señor de llegar a ellos en el momento oportuno, aborreciendo aún su carne contaminada, su ropa contaminada.
sus vidas espirituales, hermano. Están carcomidas por el pecado. Dice que hay que aborrecer el pecado, pero amar a la persona, a aquellos que están contaminados con el pecado. Dios los quiere liberar, pero bueno, queda en cada uno, hermano querido. Dice, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que era adúltero no adultere más, el que tenía ira no tenga más ira, el que tenga enojo no tenga más enojo, el que era blasfemio no sea más blasfemio, el que maldecía a sus padres no maldiga más, el que era homosexual trate de cambiar su vida porque Cristo se le quiere dar, el que era lesbiana lo mismo. Y hermano, todo así, Dios quiere un cambio en tu vida, porque Dios es bueno. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso, y Jesucristo. Jesucristo es el único, hermano querido, que quiere guardarte, iglesia, que quiere cuidarte, hermana, hermano, hasta el día que Él venga. Pero aquellos que escucharon el mensaje y están viviendo afuera de lo que Dios pide, vuélvanse urgente a Dios, porque Dios quiere hacer un cambio. Quiere preparar una iglesia santa, pura, para llevársela a los cielos. Ella viene, lo que se lleva es la novia, la iglesia es la novia, porque en los cielos estarán los 7 años allá en las bodas del Cordero, su iglesia con el Señor. Y después de 7 años, que acá en la tierra fue un desastre, cuando venga el Señor, no sé cuánto habrá, pero está todo destruido. Todo lo que ves de belleza hoy en el mundo, más allá de los terremotos que hay o tsunamis que hay, bueno, las naciones estarán todas destruidas. Los grandes edificios y las grandes cosas, las grandes construcciones que han hecho los chinos y bueno, en diferentes partes del mundo, todo destruido, hermano querido. Por la guerra, por el hambre será terrible. Bueno, el hambre se dice que se comen uno a otro, así que te imaginas lo que será en el mundo. El caos de las guerras, de la Tercera Guerra Mundial. Mire, lo que se viene para el mundo es muy difícil. Por eso hoy hay una esperanza de mirar a los cielos. Mirá a Jesucristo hoy. Mirá a Jesús hoy. Para que cambie tu forma de pensar primeramente, de vivir. Y te vuelvas a Dios de todo corazón. El único que te puede dar un cambio en la salvación de tu espíritu, de tu alma, de tu mente, es Jesucristo. Porque para eso murió Él. Cuando Él dijo consumado es, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él entregaba su espíritu, pero para darte la redención, para darte la vida. Y cuando se levantó de entre los muertos, ya estaba la esperanza para ti a la vida eterna. Que en este día tú puedas entender, reconocer a Jesucristo. Es lo más lindo que podés tener. Jesús acá, hermano, te cambia todo. Y tus problemas, tus ansiedades, tus necesidades, tus enfermedades, tu economía, Dios la va a solucionar. No temas, te va a dar lo necesario. Pero reconocelo a Él. Y el mal mensaje que tenés en tu espíritu, sácatelo. Te aviso, las religiones de la tierra ninguna sirve para nada. Solamente el Evangelio del Señor, cuando lo vivís internamente. Solamente. Ninguna religión de la tierra te va a salvar. Solamente Jesucristo. Jesucristo te sacará de las religiones, te sacará de la secta, te sacará de la muerte, te sacará del abismo si estás metido en algún lugar donde no puedes salir, en tiniebla. Te sacará Dios. Porque Dios hará un milagro. En medio de la trata de blanca, en medio del tráfico, en medio de tantas cosas que hay. Dios te sacará y te va a preparar. Concédele al Señor que hable a tu espíritu, que hable a tu alma, que hable a tu mente y que te rejuvenezca. Porque Dios es bueno. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom, shalom.